La clasificación del Campeonato Mundial de Fórmula 1 después del Gran Premio de Miami se sacudió de arriba a abajo y dejó datos que nadie esperaba. Kimi Antonelli se escapó en la punta con 100 puntos después de su tercera victoria consecutiva, George Russell se mantiene segundo con 80, y los Ferrari de Leclerc y Hamilton quedaron tercero y cuarto con 63 y 49 respectivamente. Pero la noticia no está arriba del todo. La noticia está un poco más abajo, donde Franco Colapinto acaba de trepar hasta la 11ª posición del campeonato con 5 puntos después de sumar 4 unidades en Miami. Y lo que es todavía más importante, Alpine subió al 5º puesto de constructores con 21 puntos, acortando la distancia con Red Bull que tiene 30. Vamos a desglosar por qué estos números son tan significativos. Antes de Miami, Colapinto tenía un solo punto en todo el campeonato, el que sumó en China terminando 10º. Ahora tiene 5. Cuadruplicó su cosecha en un solo fin de semana. Y esos 4 puntos que sumó con el 8º puesto en la carrera principal lo colocaron 11º en la tabla general, por delante de pilotos como Adjar de Red Bull, Sainz de Williams, Bortoleto de Audi y todos los pilotos de Aston Martin, Cadillac y hasta su propio compañero en la tabla individual si sumamos solo los puntos de la carrera principal. En el campeonato de constructores, la situación es todavía más reveladora. Mercedes lidera cómodamente con 180 puntos, una ventaja que parece inalcanzable. Ferrari está segunda con 112, McLaren tercera con 94 después del doblete de podio en Miami. Y después viene la pelea de verdad, la que define millones de euros en premios y que tiene a 5 equipos separados por muy poco, Red Bull con 30, Alpine con 21, Haas con 18, Racing Bulls con 14 y Williams con algo menos. La diferencia entre el 4º y el 7º puesto de constructores es de apenas 16 puntos, y cada carrera puede cambiar las posiciones de manera dramática. Lo que pasó en Miami fue especialmente doloroso para algunos de los rivales directos de Alpine. Red Bull sumó solo con Verstappen, que terminó quinto, porque Adjar fue excluido de la clasificación por una infracción técnica y abandonó después de chocar contra el muro. Haas no sumó nada porque Bearman y Ocon quedaron fuera de los puntos. Racing Bulls tuvo un desastre total, Lawson provocó el accidente con Gasly y abandonó, y Lindblad tampoco puntuó. Mientras todos esos equipos tropezaban, Alpine sumó 4 puntos con Colapinto a pesar de perder a Gasly en la vuelta 6 por el accidente con Lawson. Esa capacidad de capitalizar cuando los rivales fallan es lo que define a los equipos que suben en la tabla y a los que bajan. Alpine podría haber sumado 0 si Colapinto no hubiera tenido la carrera que tuvo. Pero Franco estuvo ahí, sólido, consistente, manteniendo el 8º puesto durante toda la carrera, y esos 4 puntos ahora le dan a Alpine un colchón sobre Haas y Racing Bulls que puede ser decisivo a fin de año. Mirando hacia adelante, el calendario tiene 20 carreras más, incluidas 5 sprints. Si Colapinto mantiene el nivel que mostró en Miami, si el auto sigue mejorando con cada actualización, y si encima recibe el alerón trasero nuevo en Canadá que le va a dar más consistencia en carrera, el argentino puede aspirar a terminar la temporada entre los 10 primeros del campeonato de pilotos. Suena ambicioso, pero hace un mes nadie hubiera dicho que iba a clasificar 8º 2 veces en el mismo fin de semana y sumar 4 puntos en una carrera. La realidad superó las expectativas más optimistas. La tabla no miente. Antonelli con 100 puntos está construyendo una temporada histórica. Russell con 80 demuestra que Mercedes es el equipo a vencer. Pero más abajo, en esa zona media donde se pelea por cada punto como si fuera oro, Franco Colapinto y Alpine están escribiendo una historia de resurrección que merece ser contada. De últimos en 2025 a quintos en constructores en 2026. De 0 puntos en 17 carreras a 5 puntos en 4 fechas. Los números hablan solos. La próxima cita es Canadá, el 24 de mayo, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Otro fin de semana sprint, otra oportunidad de sumar. Y con el alerón nuevo que llegará para ese gran premio, las posibilidades de Colapinto van a ser todavía mejores. La pregunta ya no es si Franco puede sumar puntos. La pregunta es cuántos puede sumar de acá a fin de año. Y por otra parte, hay algo que está pasando dentro del equipo Alpine que nadie se esperaba, que pocos se animan a decir en voz alta, y que puede cambiar por completo la dinámica de la escudería para el resto de la temporada 2026. Franco Colapinto le ganó a Pierre Gasly en cada sesión del Gran Premio de Miami. No en una sesión. No en 2. En absolutamente todas. En la práctica libre, en la clasificación de la sprint, en la clasificación principal, y en ritmo puro de carrera cuando las condiciones eran parejas y no había incidentes de por medio. Todas las sesiones del fin de semana sin excepción. Y no le ganó por centésimas que podrían explicarse por una ráfaga de viento oportuna o un poco más de temperatura en los neumáticos en el momento justo.
Le ganó por márgenes que en la Fórmula 1 son enormes, significativos, imposibles de ignorar o de atribuir a la casualidad. Esto no es un dato menor que se pierde en la montaña de estadísticas del fin de semana. Esto cambia toda la ecuación interna del equipo. Vamos a los números, porque los números no mienten y en este caso cuentan una historia fascinante que merece ser analizada en detalle. En la clasificación de la sprint del viernes, Colapinto marcó 1 minuto y 29,32 segundos y Gasly hizo 1 minuto y 29,474 segundos. Diferencia, 154 milésimas a favor de Franco. Suena poco si no conoces los márgenes de la Fórmula 1, pero en esta categoría, donde los autos dentro del mismo equipo comparten absolutamente todo el paquete técnico salvo el piloto sentado adentro, 154 milésimas es una diferencia brutal. Es la distancia entre quedar octavo y quedar décimo, entre estar cómodo dentro de la Q3 y estar raspando para no quedar afuera. Pero la cosa no paró ahí, sino que se intensificó. En la Q1 de la clasificación principal, Colapinto le sacó 382 milésimas. 382 milésimas con el mismo auto, los mismos ingenieros trabajando en el setup, el mismo motor Mercedes, la misma gasolina sostenible, los mismos compuestos de neumáticos Pirelli. 3 décimas y media de ventaja en condiciones idénticas. En la Q2 volvió a ser más rápido, por 95 milésimas. Y en la Q3 definitoria, terminó octavo con 1 minuto y 28,762 segundos, mientras Gasly fue décimo con 1 minuto y 28,81 segundos. Esos 48 milésimas se achicaron porque el francés mejoró en su última vuelta, mientras Colapinto abortó su intento. Pero ese detalle es clave. Franco ni siquiera necesitó completar su mejor vuelta posible para ganarle al piloto con más experiencia del equipo. Estos números son demoledores cuando los pones en contexto. Pierre Gasly lleva 180 grandes premios en su carrera. Tiene una victoria histórica en Monza 2020, múltiples podios, y conoce Alpine al dedillo porque lleva 4 temporadas con el equipo. Sabe exactamente qué necesita del auto y cómo pedírselo a los ingenieros. Tiene una relación consolidada con su lado del garaje. Colapinto tiene 22 años, está corriendo su primera temporada completa desde el inicio, y hace un año manejaba el peor auto de la grilla sin poder hacer nada al respecto. Lo que hace todavía más meritorio el rendimiento de Franco es que Gasly tiene una ventaja técnica concreta. Lleva el alerón trasero actualizado que Colapinto no recibirá hasta Canadá. En carrera, donde la carga aerodinámica trasera es fundamental para cuidar los neumáticos y mantener la estabilidad, esa diferencia es real y cuantificable. Y aún así, en ritmo puro de una vuelta, Colapinto es más rápido. Si con una desventaja técnica le gana, la pregunta obvia es qué va a pasar cuando tenga exactamente el mismo paquete. En la sprint, el toque con Verstappen dejó a Franco detrás de Gasly y desde ahí fue imposible recuperar la posición. Gasly terminó octavo y sumó 1 punto, Colapinto décimo sin nada. Pero los datos internos del equipo muestran que los tiempos de vuelta de ambos eran prácticamente idénticos cuando no había tráfico. La diferencia la hizo la posición en pista, no el talento. Lo que se empieza a dibujar en Alpine es un escenario que Flavio Briatore y Steve Nielsen deben estar analizando con lupa. Si Colapinto sigue ganándole a Gasly en clasificación de manera consistente, la jerarquía interna del equipo cambia. En la Fórmula 1, el piloto que clasifica adelante recibe prioridad en la estrategia de carrera, mejores paradas, undercuts a su favor, protección del compañero cuando conviene. Si Franco se establece como el referente los sábados, todo el apoyo logístico se inclina hacia su lado del garaje. Y Gasly no es un piloto que acepte eso sin pelear. Lo vimos en Red Bull, lo vimos en Alfa Tauri. Es un competidor feroz que no se rinde fácil. Franco lo manejó con una madurez que sorprende. Dijo que está orgulloso de la doble Q3, que el equipo se lo merece, que los resultados de ambos demuestran que el auto es competitivo. No se pavoneó, no mandó indirectas, no celebró haber vencido a su compañero como si fuera una victoria personal. Habló del equipo primero, de los ingenieros segundo, y de su propio rendimiento tercero. Pero en la pista, cada cual pelea por lo suyo. Y en esa pelea interna, este fin de semana, Colapinto ganó de punta a punta sin discusión posible. Lo que viene puede definir la temporada completa para ambos pilotos, y la historia de la Fórmula 1 está llena de ejemplos de cómo una batalla interna cambió el destino de un equipo entero. Cuando Leclerc empezó a ganarle a Vettel en Ferrari, la dinámica del equipo cambió para siempre. Cuando Verstappen superó a Ricciardo en Red Bull, el australiano terminó yéndose. Cuando Hamilton llegó a McLaren y le plantó cara a Alonso, el doble campeón del mundo no aguantó y se fue. No estoy diciendo que Gasly se vaya de Alpine, pero sí que la presión de tener a un compañero más joven, más hambriento y más rápido te obliga a reaccionar.
Y la forma en que Gasly reaccione en las próximas carreras va a ser determinante. Hay otro factor que no se puede ignorar y que juega a favor de Colapinto en esta ecuación interna: la edad. Franco tiene 22 años y está recién empezando. Gasly tiene 30 y está en la mitad de su carrera. Para Alpine, que piensa a largo plazo, invertir en el desarrollo de un piloto que va a estar en su mejor momento durante los próximos 10 años tiene más sentido estratégico que apostar todo a un piloto que, por más experimentado que sea, tiene menos recorrido por delante. Eso no significa que Gasly no sea valioso, porque lo es enormemente. Pero sí significa que si Colapinto demuestra que puede ser consistentemente más rápido, la balanza se inclina naturalmente hacia el argentino. Miami fue el primer capítulo de esta batalla interna. Canadá será el segundo, y ahí Franco tendrá el alerón trasero nuevo, así que las excusas técnicas se terminan. Si con las mismas herramientas Colapinto le vuelve a ganar a Gasly, el mensaje va a ser imposible de ignorar. Y si Gasly reacciona y le gana de vuelta, entonces tendremos una pelea interna espectacular que va a elevar el nivel de todo el equipo. De cualquier manera, Alpine gana. Y nosotros, como espectadores, también. Y por otra parte, Alpine llamó a Colapinto de urgencia a Silverstone, en plena pausa de la temporada, cuando prácticamente ningún otro equipo estaba rodando. La mayoría de los pilotos en ese momento estaban de vacaciones o haciendo actos de marketing. Franco se estaba subiendo a su A526 para marcar 200 kilómetros que pueden cambiar el rumbo del campeonato. ¿Por qué tanto misterio alrededor de este test? Porque lo que Alpine está preparando para Miami no es lo que todos creen. Antes de entender la magnitud de lo que pasó en Silverstone, hay que saber por qué existe esta pausa tan larga en el calendario 2026. Las carreras de Bahrein y Arabia Saudita, que estaban programadas para abril, fueron canceladas por el conflicto bélico en Oriente Medio. Esas dos fechas dejaron un hueco de casi un mes entero sin competencia, algo que en la Fórmula 1 moderna es prácticamente inaudito. La mayoría de los equipos aprovecharon para descansar, hacer simulaciones en fábrica o preparar actualizaciones. Alpine hizo algo diferente. Puso a rodar a su piloto argentino en uno de los circuitos más icónicos del mundo. Y acá viene el primer contraste que nadie estaba esperando. Este test no fue improvisado ni fue un simple día de fotos bonitas para redes sociales. La normativa de Fórmula 1 permite a cada equipo realizar hasta 2 días de filmación por temporada, limitados a 200 kilómetros y con neumáticos de demostración exclusivamente. Alpine ya había usado su primer día de filmación del año en enero, y en esa oportunidad fue Pierre Gasly quien rodó. El segundo, el que corresponde a este momento, fue exclusivamente de Colapinto. Eso dice mucho. En un equipo donde la jerarquía interna es un tema constante de debate, Alpine decidió que la segunda sesión de rodaje especial del año 2026 era para Franco. Ahora bien, ¿qué significa exactamente rodar 200 kilómetros con neumáticos de demo? No es lo mismo que clasificar un sábado bajo presión o entrar a boxes en plena carrera con el coche de seguridad amenazando tu estrategia. Es algo mucho más valioso en este momento del año. Es tiempo puro de aprendizaje, sin cronómetros que presionan, sin medios que juzgan cada décima de segundo. Es Colapinto y sus ingenieros hablando el idioma del coche, ajustando setups, probando respuestas aerodinámicas, entendiendo los límites de la 526 en condiciones en las que normalmente no hay oportunidad de explorar. Y esto es crítico porque la temporada 2026 introdujo el mayor cambio de reglamento técnico desde 2014. Los coches son más cortos, más ligeros y cuentan con aerodinámica activa, es decir, alas que se mueven en tiempo real para maximizar la velocidad en recta o el agarre en curva. A esto se le suma el nuevo sistema de propulsión, donde el motor eléctrico tiene casi el doble de potencia que en generaciones anteriores, y el llamado Evertach Mode, que reemplaza al DRS para facilitar las maniobras de adelantamiento. En un contexto así, cada kilómetro que Colapinto puede rodar en condiciones controladas es oro puro para su desarrollo como piloto en este nuevo mundo técnico. El inicio de temporada del argentino ha sido de más a menos en cuanto a resultados, pero de menos a más en cuanto a comprensión del monoplaza, al menos eso sugieren sus propias declaraciones. En Australia terminó 14º. En China logró el 10º puesto, que por ahora es su mejor resultado del año y el que le dio su primer punto con Alpine. En Japón llegó 16º, con la queja clara después de la carrera de que el tráfico y el coche de seguridad le impidieron mostrar el verdadero ritmo que la 526 tenía ese día. Que el equipo haya decidido invertir el segundo día de filmación del año en él, y no en Gasly, que es quien más puntos lleva, es una apuesta implícita. Alpine está invirtiendo tiempo y recursos en el desarrollo de Colapinto, no solo en sus resultados inmediatos.
Lo que se recopiló en esas horas en Silverstone no es solo información aerodinámica o de puesta a punto. Es también confianza. El vínculo entre un piloto y su ingeniero de pista en la Fórmula 1 moderna se construye en momentos exactamente como este, sin cronómetros, sin prensa, sin la presión del paddock. Colapinto salió del día de filmación con más kilómetros de F1 en sus piernas y con un entendimiento más profundo de un coche que en 2026 funciona de una manera radical.